Buenos días, chicas y chicos. Hoy nos volvemos a encontrar para una nueva clase de Sistema de Información Contable y vamos a trabajar con lo que es el cheque, que va a ser el último documento comercial que trabajemos en esta unidad. Cuando hablamos de cheque, vamos a decir que es una orden de pago que está librado contra un banco. Es decir, que el banco va a ser el que nos dé el respaldo para poder emitir este cheque, ¿sí? En el cual el librador, es decir, la persona que va a realizar el cheque, tiene fondos depositados a su favor en una cuenta corriente, es decir, tiene fondos en la cuenta del banco para poder justamente emitir el cheque, que va a ser una orden de pago, como bien les dije, justamente para pagarle a un tercero, ¿sí? Entonces, al tener ese dinero en la cuenta, va a poder emitirlo. O también puede pasar que no tenga dinero en la cuenta, pero que el banco le autorice el giro en descubierto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que le dé un dinero que en realidad no tiene, ¿sí? Para poder emitir cheques al futuro. Y una vez que tenga la plata, el banco cobrará ese dinero con algún tipo de interés. Bien, en un cheque van a intervenir 4 personas. El librador o firmante, que es el que realiza el cheque, el banco, que es el que da el respaldo, ¿sí? La institución por la cual se asegura, ¿sí? Que voy a poder emitir ese cheque donde tengo depositados los fondos en una cuenta, ¿sí? En la cuenta corriente. El beneficiario, que va a ser el que recibe el cheque, y también existe la figura del endosante, que es el que recibe el cheque, pero lo transfiere a otro, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué es esa acción. Los cheques van a tener 2 tipos, ¿sí? Según el tiempo en el cual se paga, el cheque común y el cheque diferido. El cheque común es el que a partir, ¿sí? De la fecha de emisión tiene 30 días para ser cobrado. Por ejemplo, lo emito el 15 de agosto, entonces del 15 de agosto al 15 de septiembre hay tiempo para poder cobrar ese cheque, ¿sí? En cambio, el cheque diferido es el que tiene 30 días corridos a partir de la fecha de pago. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, siendo el 15 de agosto, yo digo que este cheque empieza a tener vigencia a partir del 20 de agosto, no del 15, que es la fecha de emisión. Entonces, a partir del 20 es que se va a contar los 30 días para poder ser cobrado ese documento. Es decir, que no va a ser a partir del 15, sino a partir del 20 de agosto al 20 de septiembre va a poder ser cobrado. Algunos cheques, ¿sí? Según la entidad, diferidos pueden ser hasta 60 días corridos, pero lo habitual es que sea de 30 días. Bien, va a haber distintas formas de emitir el cheque. La primera va a ser al portador, ¿sí? Es el cheque en el cual no se menciona el nombre del beneficiario. Se puede dejar en blanco o escribir al portador, ¿sí? Es decir, ese documento, esa orden de pago, no va a decir para quién es, ¿sí? En este caso, este tipo de cheque se va a poder cobrar por ventanilla o se va a depositar en la cuenta bancaria. Otra forma de emisión es la que es a través de una determinada persona. Es decir, que en el documento se va a especificar quién es el beneficiario. Por ejemplo, va a decir, páguese a Gabriela D'Amore la suma de tanta plata. Entonces, se indica quién es la persona que lo recibe. Pero en este caso puede haber 2 formas. Con la cláusula a la orden o sin ella, o sea, que se ponga páguese a Gabriela D'Amore a la orden, o que no se aclare, o una segunda manera es que diga la cláusula no a la orden, ¿sí? Diga, páguese a Gabriela D'Amore, no a la orden, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Si dice la cláusula a la orden, ¿sí? El beneficiario puede cobrar por ventanilla, depositarlo en la cuenta corriente o en su caja de ahorro, es decir, depositarlo en las cuentas que tenga en el banco, o entregárselo a un tercero, ¿sí? Dárselo a otra persona, con la función del endoso, que fue lo que les dije que vamos a ver un poquito más adelante. En cambio, si dice no a la orden, el beneficiario va a poder cobrarlo por ventanilla, va a poder depositarlo en sus cuentas bancarias, ¿sí? O, en este caso, no va a poder transferirlo. Es decir, va a tener la opción solo de ventanilla o depositarlo, no transferir.
¿sí? Esa va a ser la diferencia en a la orden y no a la orden. Y la tercera forma de emisión es cuando el cheque está cruzado. ¿Cómo se cruza un cheque? Con dos líneas, ¿sí? Que se van a colocar en el vértice superior izquierdo, ¿sí? Donde lo que va a ocurrir cuando el cheque esté de esta forma es que no se va a poder cobrar por ventanilla, únicamente lo voy a poder depositar. Entonces, pasando un poquito a limpio, ¿qué puedo hacer con los cheques? El cheque lo puedo depositar por ventanilla en el banco, puedo depositarlo en mi cuenta bancaria, ¿sí? A través de los cajeros automáticos o a través de la caja del banco, o puedo transferirlos en el caso de que tenga la forma de emisión que así lo permita. Bien, llegamos a lo que es el endoso, que les dije que íbamos a trabajar. El cheque es extendido a favor de una persona, ¿sí? Siempre y cuando, como les dije anteriormente, no posea la cláusula no a la orden. Entonces, de esa forma se va a poder transmitir ese documento a otra persona a través del endoso. ¿Qué es el endoso? Es la acción de transferencia. Yo recibo un cheque, ¿sí? Que es para mí, pero lo que hago es pagar una deuda que tengo con un tercero, por ejemplo. Entonces, yo lo recibo, pero en realidad no me lo voy a quedar, se lo voy a dar a esa otra persona para pagar la deuda que tenga. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a dar vuelta el documento, ¿sí? Lo voy a firmar, le voy a poner mis datos, mi dirección, mi DNI, ¿sí? En el caso de que sea una empresa, el número de quit, ¿sí? Que funcionaba como DNI de las personas, pero en las empresas tienen un número específico, que ya lo vimos cuando desarrollamos al principio los documentos comerciales. Entonces, con toda esa información, lo que voy a hacer es poder justamente transferirle el documento a otra persona y utilizar ese documento como medio de pago, ¿sí? Pero no siendo yo solo beneficiario, sino transformándome en endosante. Y al transformarme en endosante, va a haber otra persona que sea beneficiaria, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, yo era el beneficiario, Gabriela D'Amore, recibo ese cheque, ¿sí? Pero me transformo en endosante porque justamente lo que voy a hacer es transferírselo a Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez se va a transformar nuevamente en beneficiario, ¿sí? Va a ser de su propiedad ahora ese cheque, va a poder cobrarlo de las distintas maneras que existían, ¿sí? Pero ya no Gabriela D'Amore, sino Juan Pérez. Acá les muestro qué características tiene un cheque, ¿sí? El cheque siempre va a tener el nombre del banco, en este caso el Banco Patagonia, un número asignado como todo documento comercial, va a tener la dirección del banco, ¿sí? Un lugar donde vamos a poner el importe de cuánto va a ser este documento, lugar y fecha, pagues este cheque a el lugar donde se va a poner el beneficiario, se lo dejará en blanco, la cantidad de pesos, el valor en letra, ¿sí? Lo tenemos en número por este sector y lo tenemos en letra por aquí, y toda la información de la empresa o la persona que emita el cheque, ¿sí? Esas van a ser las formas que va a tener el cheque, los componentes que va a tener el documento. Y si sería un cheque cruzado, ¿sí? Como les indiqué anteriormente, va a tener estas líneas en el vértice superior izquierdo. De esta forma damos finalizada la presentación de cheque.